audios, pero ahora quiero saludar a Francisco González. Ustedes lo conocen, ya ha hablado varias veces con nosotros, especialista en integración regional, está en este momento en Caracas, está allí en el epicentro de la noticia, bueno, para que nos cuente cuál es la situación actual. Francisco, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero de la Radio de las Madres del Plaza de Mayo, ¿cómo estás? Buen día, Roberto. Saludos desde Caracas, Venezuela. Sí. Gracias por atendernos y bueno, una vez más, vamos a tratar de ser o de alguna manera, a través de lo que digas, tratar de ver lo que está ocurriendo allí en Caracas. Contanos cuál es la situación hoy, cómo ha amanecido Caracas y cómo viviste por lo menos las últimas 48 horas. Mira, yo no sé si les comenté, pero yo el día de la invasión yo estaba de viaje justo a la frontera. Ajá. Tenía un trabajo pendiente hacia allá y yo estaba viajando y bueno, eso fue la locura, pues. Es un viaje largo para allá y nos llegaban los mensajes de la gente de Fuerte Tiuna. Yo estaba en Fuerte Tiuna esa noche. Fuerte Tiuna es una zona cívico-militar donde viven militares pero viven civiles también. Eso es un proyecto que tiene varias eh, inversiones de distintos países, rusos, bielorrusos, chinos. Son torres enormes allí donde viven miles y miles de personas y son zonas donde fueron atacadas también los sectores civiles, pues no solamente los sectores militares. Si bien está en la parte militar, que es la más hacia adentro y donde estaba el presidente, que fue secuestrado, lo cierto es que las partes civiles también fueron atacadas. No es como dice Donald Trump, que es que habían atacado solamente las bases militares. Eso es falso. Aquí asesinaron civiles también, no solamente en Caracas, sino en otras zonas del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo viajaba esa noche y como te digo, pues yo logré volver ayer. Por fin habilitaron transportes hacia Caracas desde la frontera. Y cuando llegó, bueno, sí, la zona estaba muy desolada, es lo cierto, todavía hay nervios de personas, ¿ves? Claro. Ahí, sobre todo en esa zona. ¿Por qué? Porque esa noche fueron los estruendos enormes de los misiles que utilizaban desde helicópteros y drones, ¿no? Utilizaban Tomahawk, que habían introducido al país. Se habla de más de 150 aviones, ¿no? Aproximadamente. Pero también estaba la presencia de drones. Y una cosa, Roberto, que anoche también había, al parecer, presencia de drones cerca del área de Miraflores, que es como allá la Casa Rosada, ¿no? El Palacio de Gobierno. Sí. Y fueron repelidos por las defensas venezolanas, pero lo corrobora un audio del ministro Feriñáñez donde ratifica que sí había espías, drones espías anoche cerca del Palacio de Gobierno, ¿no? Francisco, ¿hay algún recuento de víctimas identificadas o identificables, digamos, yo diría 48 horas del ataque, digamos, más o menos fiable, o todavía el número de víctimas fatales o de heridos está en recuento? No hay nada todavía oficial. Lo que sí hay, que por ahí en RT hablaba de 80, pero te podría decir que creo que son más. Uh-huh. Son más. Uh-huh. Sí, son más porque solamente evaluando ayer, bueno, lo que había sido los ataques directamente a donde está ubicado el presidente, los números son más grandes, ¿ves? Uh-huh. Y como te dije, pues hay civiles también que fueron asesinados y muchos militares, ¿no? Ayer mismo se hacían homenajes y tal, pero no hay un dato oficial como tal. Creo que eso está en las informaciones que están evaluando para poder sacar datos oficiales en lo pronto, ¿no? El Ministerio de Defensa, sobre todo, sí. Sí, yo ayer por primera vez vi imágenes de los destrozos, digamos, ¿no? Porque la cirugía o la operación quirúrgica que hizo Estados Unidos se parece mucho a una operación con motosierra, digamos, ¿no? Digo, no ha sido lo prolijo que dice, sino más bien ha sido un ataque de los clásicos. Sí, mira, uno le toca por el trabajo y creo que eso lo he comentado, hacer análisis de cuestiones así. Yo venía revisando mucho los casos de Siria, no solamente de la caída de Bashar al-Assad, sino otros así como análisis comparativos y estas operaciones, pues se sabe ya hoy que hubo meses de preparación para esto, ¿no? No es una cosa que viene a ocurrir recientemente. De hecho, los conatos de esto, al parecer, según informaciones que se han filtrado, esto iba a ocurrir el 24 de diciembre. Creo que les comenté antes que la Navidad venezolana es la fiesta del año, ¿no? Sí, claro. Y la gente está en sus hallacas, haciendo pan de jamón, comiendo. Es decir, la Navidad no es 24 y 31, sino que dura toda la fecha. Y allí, pues,
Imagínate si la connotación de esto si hubiese sido el 24 de diciembre, ¿no? Por lo menos la gente celebró Navidad y ocurrió el 3 de enero, pero de igual manera hay videos que están corriendo en las redes, se los puedo pasar después, donde ves que hay gente que estaba en una fiesta, ¿no? En zonas populares de Caracas, y cuando empezaron a ver los fogonazos, empezaron las alarmas, ¿no? Esa noche. Claro. Digamos que las zonas más afectadas son las zonas de Caracas, Miranda, que está cerca de Caracas. ¿Por qué Miranda? Porque es una zona costera también, tiene parte costera, y allí sé que parecía que en una base había defensas antiaéreas, y también en la zona de la costa de La Guaira, que es donde aterrizan los aviones cuando vienen a Venezuela. Uh-huh. Es el puerto de La Guaira. Ahí también hubo ataques de misiles en esa zona. Y también hay videos de populares, ¿no? De la gente que estaba allí cerca y que logró tomar muchos de esos videos y están ahí corriendo en las redes, ¿no? Sí. Uh-huh. Imagino que en Caracas la situación, digo, no se ha restablecido, no hay una normalidad total, ¿no? Digo, pero tampoco hay está como... normal, pero ¿sí? Hay como... a ver, hay movimiento, pues, pero todavía, por ejemplo, en Fuerte Tiuna no tanto, porque es la zona, el epicentro claro, de los ataques, ¿no? Claro. Pero el resto de la ciudad más o menos sí se ha venido gestionando, ya hay compras. Bueno, sí, los primeros días compras nerviosas, le llaman aquí, ¿no? La gente comprando comida, ¿ves? Claro. Pero ya a medida que pasan los días, la cosa vuelve a fluir a su normalidad. No está al 100%, pero tiende a ir hacia allá, pero eso depende también de que, mire, lo dijo Donald Trump, ¿no? Hay muchas presiones. Ellos hablan de que van a gestionar al país, cosa que no es así, pues. Él puede decir lo que sea, pero la realidad es otra. Uh-huh. Y están las presiones de que haya una... Bueno, anoche habían drones, lo que te estoy diciendo, pues. Habían posibles drones, espías, cerca del centro de Caracas, y fue muy tenso anoche también. Sí, se veían las imágenes aquí. También ayer fue un día importante en términos de institucionalidad. Se conformó finalmente la Asamblea Nacional, ¿no? Y se designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ¿no? Institucionalmente eso habla de una continuidad del Estado, digamos, a pesar de la agresión y del acto de guerra, ¿no?, de los Estados Unidos. Claro, porque según la Constitución, esos actos, por ejemplo, la Asamblea todos los 5 de enero de cada año, pues se constituye el nuevo Parlamento. Este Parlamento, aparte, que tiene la novedad de que fue electo el año recientemente, entonces es un nuevo Parlamento, ¿no? Y ahí estaban muchos diputados opositores muy emblemáticos, como Capriles Radosky, ¿ves? Él estaba ahí en el acto, ¿no? Entonces te muestra que ha habido una madurez de sectores que en otro momento quizás fueron mucho más radicales, de extrema derecha, que ahora participan de alguna manera en las discusiones y los debates, y van a estar en el nuevo Parlamento que se conformó ayer, ¿ves? Ajá. Estaban allí ayer. Y la cuestión de la presidenta ahora, la presidenta encargada ahora, la doctora Delcy Rodríguez, tiene que ver también con un continuismo. Y yo lo hablaba estos días porque, mira, comparando con Bolivia en el 2019, si algo que hicieron los golpistas en esa época en Bolivia fue descabezar a las 4 líneas posibles sucesorales que tenían que tener el poder a la hora de la caída de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Es decir, fueron por Evo, fueron por García Linera, fueron por el jefe del Parlamento y el jefe de las dos cámaras del Parlamento. Entonces, al tener 4 personas totalmente constreñidas por el golpe de Estado, no pudo haber una sucesión en el tema en un golpe de Estado como el que se dio, y eso trajo, bueno, a colación todo lo que pasó después con la llegada de los golpistas al poder allá en Bolivia. Entonces, en el caso de Venezuela es distinto, porque se gestiona ahora a través del TCJ, el Tribunal Supremo, que la doctora Delcy Rodríguez, como dice la Constitución, la vicepresidenta, sea la presidenta encargada hasta que se logre la vuelta del presidente Nicolás Maduro, que es un presidente en funciones y secuestrado. Siempre lo dijimos del caso de Perú, Roberto. Sí. Castillo, en esos términos, jurídicamente, está pasando algo similar, porque Castillo en Perú es un presidente secuestrado. Sí, claro, ya hubo golpes, ahora, bueno, qué sé yo, cambió toda la situación jurídica del país, pero en el caso de Venezuela hay una continuidad, no es como hablan algunos que hay una especie de transición, hay una continuidad
donde la doctora Delcy Rodríguez asume la presidencia encargada hasta que llegue el presidente Maduro, porque es el presidente en funciones, pero secuestrado en Estados Unidos. Y estaba metido allí en esos juicios ahora en el tribunal de Brooklyn, ¿no? Sí, que ayer él se declaró un prisionero de guerra, ¿no? Además de ser el presidente constitucional. Totalmente. Prisionero de Y guerra. parece que le increpó el juez y él volvió a ratificar esta situación, ¿no? Uh-huh. Y mira todo, yo tengo amigos ahí en Brooklyn y han ido allí a la zona esa donde está el presidente Maduro y vieron la cuestión y ahora eso va increciendo, ¿no? Y en un año donde viene una situación muy difícil en términos de votos para la base social de Donald Trump, que tengan a Maduro allí, eso va a ser una cuestión muy problemática para ellos sostener esa situación a lo largo del tiempo. Eso va a ser cada vez más problemático para ellos, porque las masivas protestas que ha habido contra la violación de los propios derechos de los estadounidenses con el tema de las migraciones y eso, la antimigración por parte de Donald Trump, ahora se están juntando con el hecho del tema de Venezuela y que tengan ahí al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, ¿no? La primera dama en Estados Unidos. Eso es la locura. Pues se volaron la cabeza. O sea, es que estaba viendo hace un ratito una entrevista con Luis Moreno Campo, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y él decía que esto que hizo Trump es un hombre, un socialdemócrata, podemos decir. Yo te lo digo porque sé lo que hace él. Cuando estaba en la Corte Penal Internacional, lo que hizo en las últimas acciones de él fueron precisamente el enjuiciamiento antes de la caída del propio Gaddafi, las causas que él prendió allí acusando a Gaddafi, ¿no? Sí. Y después fue acusor de Almagro en la OEA, entonces, y contra Venezuela. Sí. Así que no es un tipo que sea de nuestra mucha confianza, pero bueno, ¿qué fue lo que dijo él? A ver. Por eso tiene más valor lo que dijo. Dijo que esto era un golpe de Estado mundial, que Estados Unidos había hecho un golpe de Estado mundial. Sí. Sí, bueno. Viniendo de él, si lo dice él... Esto ya lo dicen otros. Les voy a pasar unos analistas rusos que te hablan que eso ya... Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, porque ¿qué está haciendo Estados Unidos? Mientras está ocurriendo esto en Venezuela, te están montando a una situación parecida a lo que ocurrió en Ucrania o en Egipto, sí, en lo que fueron las primaveras árabes, en este momento en Irán. Al mismo tiempo tienes el problema de lo que está pasando allá en el mar meridional en China, tienes el problema de Ucrania, que ellos apoyan a veces a Putin, a veces a la OTAN, entonces son unas personas bastante ambiguas en eso. Sí, que lo diga Moreno Campo no le suma nada de novedoso a esto. Moreno Campo ha trabajado para una invasión en otro momento contra Venezuela. Bueno, pero que lo diga en este momento está bien, pero nosotros no nos suma nada lo que él diga o no diga, ¿ves? Disculpa, Roberto, ¿no? Pero es como está la situación aquí, de verdad, ¿no? A ver, te hago otra pregunta, porque yo he tenido oportunidad de estar ahí en Caracas cuando fue el año pasado, en la votación como veedor. Y había guarimbas, realmente hubo el día posterior a la elección, o los 2 días posteriores a la elección, realmente hubo mucho movimiento de esas características, había como un conato también de golpe de Estado, una cosa por el estilo. Digo, hoy pareciera estar más calma la situación, ¿no? Claro, mira, eso es clave lo que acabas de decir, porque esto tiene que ver, vamos a verlo comparando con el 2019. En el 2019 la oposición radical sí tenía un fuelle interno en el país, sí lo tenía. Es decir, Guaidó de alguna manera movilizaba sectores, sobre todo en el este de Caracas. En el este de Caracas es como decir allá en Buenos Aires el barrio norte, ¿no? Donde viven los chetos, los ricos, los pavos, le decimos aquí. Y esa gente se movilizaba, es la verdad. Las clases medias altas y la gente de mucho dinero. Sí. En este momento eso no está pasando y Estados Unidos evaluó eso. Si hay una persona que sabe esa situación, que viene trabajando en los comités de inteligencia en el Senado y ahora como secretario de Estado y jefe de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es el mismo Marco Rubio. Y como saben eso, esta vez ya no necesitaban intermediarios. Es más, por las declaraciones de Trump contra María Corina, parece que María Corina les estorbaba más que sumarles. Y tomaron esta decisión de generar esta operación ya ellos directamente. Claro, eso se tornó más peligroso, ¿no? Pero ellos directamente, sin intermediarios, sus correlativos directos dentro de Venezuela. Todos están fuera, Roberto. Están en Miami, ves que han hecho presencia, ahí mismo creo que en el Obelisco, ¿no? Los venezolanos esos más de derecha que están allí, están en lugares del mundo, en España, en otros, pero dentro de Venezuela yo no he visto todavía que haya habido mucho ruido en torno a que una gente salió a celebrar
esta situación, porque no te digo que ayer los mismos sectores que eran antes los más radicales ahora son parte del Parlamento, esas oposiciones que hay en el país, y se han declarado de que no están de acuerdo con esta situación, bueno, sí, de una invasión y una posible guerra ya más abierta con Venezuela, ¿no? Francisco, ayer China, en el Consejo de Seguridad, pidió la inmediata liberación de Maduro, digamos. ¿Vos crees que el peso, digamos, de la voz de China puede modificar la situación o es testimonial el pedido que ha hecho? Mira, esas son cuestiones ya en términos geopolíticos que hacen contrapeso. Recordemos que lo que estaba pasando aquí en el Mar Caribe, ¿no? El ataque a las lanchas, y en la última etapa de esa estrategia, por decirlo así, de Estados Unidos, era la persecución a los tanqueros petroleros, ¿no? Entre esos unos chinos, ¿no? De hecho, los chinos ya habían declarado contra esa situación. Ahora, bueno, sí, abiertamente contra esta agresión o esta invasión a Venezuela que se dio, primera etapa, ¿no? Primera fase, como dicen, o segunda fase, y que ahora salgan, bueno, sí, de alguna manera a defender la multilateralidad, el tema de la ONU en el Consejo de Seguridad. Eso es muy importante, pero siempre hemos pensado, Roberto, que esta situación de verdad, vamos a verlo estos meses que vienen, se va a definir desde la misma correlación de fuerzas internas dentro del propio Estados Unidos. Es decir, ya Trump los números no le están dando. Y esto de alguna manera tuvo que ver con este ataque introspectivo a Venezuela tan acelerado, porque entran en una campaña electoral que comienza justo ahorita en enero, donde los números no le están dando y quieren ofrecer como un trofeo a su base social el hecho de Venezuela, ¿no? Pero la cosa parece que les está saliendo por otro lado, porque el mismo movimiento MAGA que apoya a Trump, su base social, no quería ataques a Venezuela, más del 60% según encuestas que habían hecho. Entonces el cálculo de Marco Rubio y Trump y Pigese es totalmente errático con respecto a eso, ¿te das cuenta? Una mirada tuya sobre la región, digamos, el comportamiento de los gobiernos de la región. ¿Cómo estás viendo eso y qué crees, digamos, que hace falta? O en todo caso, si crees que es correcto, digamos, el pronunciamiento que han tenido por lo menos algunos de los gobiernos más progresistas de la América Latina. Bueno, vimos uno de los que ha tenido más diferencia con el presidente Maduro es Boric. Y se pronunció de una manera, nos parece, bastante adecuada a la situación que está ocurriendo aquí, ¿no? Kast, por supuesto, el presidente electo en Chile, ya vimos claramente y en sus debates, en los debates para la campaña, donde abiertamente pedía la invasión al país, ¿no? En eso Boric, por lo menos ya que va de salida, tomó un poco de decencia, ¿no? Dentro de lo caótico, ¿no? Pero también hemos visto las otras declaraciones, los que están a favor de eso, ¿no? Hay una división continental sobre eso, pero esto también se parece a la etapa en la que Estados Unidos estaban midiendo fuerza, vi quién apoyaba o no las acciones que estaban haciendo contra las lanchas en el Mar Caribe, ¿no? Los aniquilamientos a las lanchas. Ahora en este momento es abiertamente de quién apoya o no una invasión, pero creo que en eso hasta los presidentes más conservadores que apoyen eso, sus propias bases sociales se les van a venir en contra. Y uno de los que más ha sido contundente, ahora sí, en términos de progresismo, ha sido Petro, ¿no? Petro sabe y Petro intuye que si, y uno lo puede ver en sus declaraciones, que si una cosa así es más consecuente en Venezuela, porque como te digo, pasó el día 3, pero ellos se fueron. Yo te lo digo porque yo estaba viajando. Yo pensaba que yo volvía a Caracas y los veía aquí los tanques estadounidenses, te voy a ser sincero. Pero eso no pasó. O sea que los tipos se la pensaron también. Donald Trump, de alguna manera, y uno lo intuye en sus declaraciones, quería una operación acelerada, rápida. No una cuestión que haya mantenido allí más tiempo en Venezuela, porque eso le iba a traer muchas contras. Y otra cuestión que tenía que ver con la posibilidad de que se cayeran unos aviones de ellos o unos helicópteros y hubiese habido muertos de parte del propio ejército de ellos, ¿no? Eso le iba a traer muchas críticas dentro de Estados Unidos, pero bueno, no pasó así y es lo que esperamos que continúe, ¿no? Así como está, por lo menos, ¿no? Francisco, la paz. Te quiero agradecer estos minutos como siempre. Sos nuestros ojos allí en el terreno y la verdad es que venimos haciendo una especie de crónica, ¿no? Estamos cronicando todo el episodio, todos estos episodios. Así que bueno, agradecerte mucho, mandarte un abrazo y otra vez la solidaridad expresa. Gracias, Roberto. Abrazo grande. No, gracias de verdad y seguimos acá, pues. Abrazo grande. Francisco González, especialista en integración regional.